Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, una semana marcada por ese acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar, 48 páginas, 11 puntos, 230 medidas, pero también por el preacuerdo que Pedro Sánchez tiene ya con Puigdemont. Nos lo va a contar en unos minutos. Nuestra compañera Ketty Garat nos va a dar todos los detalles. Su firma, eso sí, se va a retrasar por ese juramento de Leonor, por su mayoría de edad, pero de ese acuerdo entre Sumar y PSOE también vamos a hablar posteriormente, después de hablar con Ketty. Hablaremos sobre todo de la parte económica. Ya saben, tiene mucho contenido económico, entre otras cosas, rebajar la jornada laboral, también ampliar las bajas por paternidad y maternidad. Vamos a hablar con nuestros compañeros, en este caso Carmen Obregón y Enrique Morales, sobre todos estos asuntos, y también vamos a hablar de inmigración. ¿Qué está ocurriendo este último año? Se están disparando las llegadas a nuestro país de inmigrantes ilegales de África. Canarias está sufriendo mucha tensión en sus islas, concretamente en la isla del Hierro. Lo están pasando francamente mal por esa tensión demográfica, y hablaremos de este asunto con nuestro experto, con Enrique Recio. Como ven, como siempre, un menú de lo más cargado. Empezamos ya. Y empiezo, como siempre, saludando a nuestro director Álvaro Nieto. Álvaro, muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, la verdad que sí. De pactos vamos a hablar hoy, pactos, preacuerdos, no pactos, porque esto parece que ya empieza... Hombre, ya era hora, ¿no? Fíjate que llevamos 3 meses desde que se celebraron las elecciones. ¿Cómo echaban la culpa a Feijóo? ¿Qué tanto tiempo? Claro, han pasado 3 meses y no solo no tenemos gobierno, sino que es que no tenemos parlamento, porque excepto el Senado, que sí que ya ha empezado a trabajar, el Congreso está cerrado a cal y canto, no está habiendo actividad, pero eso sí, los diputados están cobrando muy bien sus nóminas a fin de mes. Eso faltaría más. Pero ahí está todo cerradito. Por cierto, creo recordar, ahora nos dirá Ketty, pero llevamos 5 meses sin que haya control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Es decir, que es una cosa completamente anormal, y hay que recordar que ya Rajoy cerró una vez el Congreso de los Diputados, también en un periodo de estos entre elecciones, donde no había gobierno, donde estaba en funciones, y el Tribunal Constitucional acabó dilucidando que no se podía cerrar el Congreso y que había que seguir manteniendo las sesiones de control al gobierno aunque estuviera en funciones. Pues bien, el gobierno del PSOE de ahora sigue sin atender esa resolución del Constitucional y vuelve otra vez a hacer lo que entonces criticó tanto a Rajoy. Es que a ver si esto de la rebaja de la jornada laboral era para sus señorías. Bueno, yo creo que ya con estos meses ya... Espero que no, pero estas cosas hay que decirlas, porque aunque parezcan, en fin, que son tonterías, no, son importantes. Y nos cuestan mucho dinero. Hombre, es que la democracia empieza por el respeto a las instituciones y por el respeto a las formas. Y en este momento en España no se están respetando las formas previstas en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico. Y la verdad es que me parece lamentable. Y vamos a saludar ya a Ketty Garat. Ketty, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Ketty, estamos expectantes para que pues, nos cuentes esa noticia que publicas en The Objective. El acuerdo entre el gobierno y Junts ya está prácticamente cerrado, a la espera de firma. Así comienzas tu crónica. ¿Cuándo se va a firmar? Comentábamos que tenía un poco que ver con esta situación de la jura de Leonor. Sí, bueno, en realidad son 2 noticias en una, ¿no? Porque por una parte, desde hace 3 meses, yo diría que esta es, yo creo que la primera información en la que se pone negro sobre blanco cuál es realmente el estado de ese acuerdo, de ese eventual acuerdo con Puigdemont. Porque lo que nos dicen es que está prácticamente cerrado, que se trata de un preacuerdo, pero que más bien podríamos llamarle acuerdo, y que solo falta firmarse. Hay algunos flecos, es verdad que todavía están pendientes. Creo que versan más sobre la cuestión económica que sobre la cuestión política, es decir, más sobre cuestiones como financiación autonómica, como presupuestos, como armonización fiscal, que cuestiones como amnistía. Que es lo que siempre has comentado tú, que era la parte más complicada. Más complicada, exacto. Y bueno, respecto a lo que llevamos oyendo y los que tenemos esa doble condición de opinadores e informadores desde hace 3 meses, pues en muchas tertulias de televisión, de radio, de que esto está cerrado. Bueno, pues pasemos de la opinión a la información y pongamos las cosas, insisto, negro sobre blanco. Ahora sí es cuando se está empezando a cerrar. No lo diría absolutamente por cerrado. ¿Por qué?
bueno, pues porque de que tú acuerdes algo a que se firme todavía puede haber un factor sorpresa, que yo no descarto. Pero es verdad que las fuentes que hemos consultado del Gobierno, del Palacio de la Moncloa, del Partido Socialista, que son muchas, lo que nos explican es que, bueno, está al 90% cerrado, pero que todavía podría haber algún imprevisto que pudiera descarrilar las negociaciones, aunque no lo parece. El escenario más probable, desde luego, es que esto se cierre y se cierre pues de manera inminente. Va a haber una tregua hasta el día 1, el día 31, la semana que viene, víspera de la festividad de Todos los Santos, es cuando se produce el juramento de Leonor, coincidiendo con su 18 cumpleaños, y por lo tanto consideraban fuentes gubernamentales en el Palacio de la Moncloa que era feo intervenir o eclipsar esos fastos por la conmemoración de ese juramento de la heredera al trono. A partir de ahí, claro, tenemos una semana complicada porque hay que pensar que el día 1 es festivo, día 4 y día 5 es fin de semana y, por lo tanto, en el caso de que se quisiera cumplir con lo que en principio contamos también aquí en The Objective, que es que la investidura tuviera lugar los días 6 y 7 de noviembre, es que ya no daría tiempo, porque al parecer lo que nos cuentan también estas fuentes es que cada una de las formaciones que van a sostener al Ejecutivo, y las más relevantes son 4, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Cataluña, PNV y EH Bildu, quieren cada día su propio protagonismo. Sí, claro, eso es así, pues solo hay 2 días hábiles la semana que viene, que serían los días 2 y 3 de noviembre, y por lo tanto te tienes que ir a la semana siguiente. ¿Eso a qué nos lleva? Que también hay festivo la semana siguiente. Claro, porque es el día de la festividad de la Almudena. Es verdad que es festividad autonómica aquí en la Comunidad de Madrid, no lo es en el resto del territorio nacional, pero bueno, sería algo más fácil que ahí se pueda continuar precisamente con la cascada de acuerdos por parte del resto de grupos parlamentarios, que se celebran a lo mejor los días 6 y 7, y que esa misma semana conozcamos la fecha, anuncie por fin la fecha Francina Armengol de la investidura, y por lo tanto, además hay que recordar una cosa, anuncia la fecha de la investidura, que lo tiene que hacer al menos con 48 horas de antelación respecto a la fecha de la investidura. Para convocar una sesión de investidura, el reglamento fija un plazo previo de 48 horas, con lo cual parece que irrevocablemente o inevitablemente nos vamos a la semana del 13-14, y esa es la segunda pieza o la segunda fecha que nos apuntan precisamente fuentes del Ejecutivo, ¿no? 13 y 14 de noviembre como escenario ya para la aprobación de la investidura de Pedro Sánchez. Bueno, entonces, en resumen, Ketty, que Sánchez de nuevo presidente, ¿no? Eso parece. Fíjate, en contra de mi opinión, querido director. Nos teníamos que haber apostado algo. Pero no te porque... atreviste. No, bueno, no quise dejarte en mal lugar. Bueno, hasta el final, que luego está las bien, elecciones... que respetes a tu redactora de gobierno. Bueno, yo creo que En al final el fondo... hay que decirlo. Álvaro apostaba porque habría gobierno, yo apostaba porque habría bueno, elecciones. Pero espérate, que no se sabe. No hay que darlo todo por hecho. Pero bueno, ahora mismo días, pinta pero que desde luego sí. En un altísimo porcentaje aquí hay gobierno y está, insisto, muy prácticamente hecho. cerrado. Y aparte de la negociación con Puigdemont y con Junts, los demás partidos y grupos no contemplas ningún tipo de problema, ¿no?, para sacar esto adelante. Yo no, la verdad. Yo creo que la parte más insalvable, o la que parecía más insalvable, era la de Junts. Todavía puede ser que alguien más se vuelva loco, que no descarto tampoco que eso pudiera pasar, en referencia, por ejemplo, a Podemos y toda esta batalla de que si el tira y afloja, ¿no? A ver si los 5 diputados, que son los mismos que tiene el Partido Nacionalista Vasco de Podemos, pudieran dar alguna sorpresa. Yo creo que no. ¿Por qué? Bueno, porque lo hemos comentado en otras ocasiones. Lo que dicen internamente, tanto fuentes de Sumar como sobre todo fuentes del Partido Socialista, es que hay que saber jugar al póker. Cuando tú en una negociación demuestras que eres al póker o al mus, ya que estamos en España, ¿no? Cuando demuestras que eres mal jugador de mus, que juegas a la chica o que juegas como farolero, que juegas a tirarte faroles, pero luego tus cartas no te sostienen o no eres capaz de desplegar una estrategia convincente, al final pues te acaban pillando, ¿no? Y te pillan la estrategia. Eso le ha pasado a Podemos en numerosas ocasiones. Y recordamos varias, ¿no? Cuando dijeron que iban a votar en contra de los presupuestos por el gasto en defensa y votaron a favor. Cuando dijeron que no iban a votar a favor de la reforma de la ley del sí es sí y votaron a favor. El envío de armas a Ucrania y votaron a favor. Ha habido varias veces que han jugado a tensionar y al final se le han visto
pues cartas marcadas en el juego. Y yo creo que por eso no tiene ningún temor ni Sumar ni el Partido Socialista de que esto es un nuevo farol. Todo puede ser que el cisne negro en esta investidura no sea Junts y sea Podemos, pero no parece probable. Pero a la hora de la verdad, entonces, ¿qué va a ceder Sánchez a los independentistas? Es decir, ¿qué cosas concretas vamos a ver en la próxima legislatura que estarían incorporadas en ese acuerdo? Bueno, va a ceder en la amnistía, eso está absolutamente amortizado y descontado. Pero la amnistía se aprobaría una vez investido Sánchez. Y No se sabe, fíjate, yo esto es algo en lo que tengo dudas, porque nosotros publicamos en un momento inicial de la negociación que lo que se estaba hablando y lo que se exigía y se aceptaba incluso por parte del PSOE era que se permitiera pasar el primer filtro, que es el filtro de la mesa, es decir, que la iniciativa se registre, que la mesa del Congreso, el órgano rector, permitiera que esa iniciativa se calificara y se tramitara, iniciara el trámite, y que se pasara el primero de los trámites en pleno, en las sesiones plenarias, que es el pleno de toma en consideración de la iniciativa, que se presentaría además por los grupos parlamentarios y no por el Gobierno. Pero ¿qué pasa? Que luego ha ido cambiando a lo largo de la negociación y donde al principio este era un obstáculo insalvable, ahora parece que se ha flexibilizado. Yo ese punto no lo tengo claro porque no lo aclaran fuentes gubernamentales. Puede ser que sea uno de los escollos de la negociación. pero Sánchez no va a engañar a Puigdemont, es decir, la amnistía se va a aprobar. La amnistía se va a aprobar. El PSOE y el Gobierno tiene asumido que ese precio hay que pagarlo. Exacto, está absolutamente Vale, descontado. no van a buscar aquí una triquiñuela para dejar luego eso aparcado en un cajón, no. Para nada, la cuestión es qué tipo de amnistía. Y yo creo que eso sí que ha estado... y no diré está porque a mí lo que me dicen las fuentes que hay que respetar y que hay que escuchar por encima de nuestras opiniones personales es que esta parte ya está cerrada. Esa parte está cerrada. No sabemos en qué sentido, pero es verdad que la parte más dura en la negociación ha sido ver qué relato se incluía en la exposición de motivos de la ley. Que en el articulado de la ley de amnistía va a haber una exoneración de la responsabilidad penal y administrativa de los 1.000 encausados del proceso, que suponga básicamente una amnistía preventiva también a Puigdemont, que no ha sido juzgado porque era un fugado de la justicia. Esto es así y es absolutamente inevitable. Vamos, está completamente asumido. Ahora, hay un relato condenatorio del papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el 1 de octubre. Es un relato exculpatorio, es un relato en tablas, es qué tipo de argumentación y cómo ha cedido el Gobierno en la argumentación precisamente en ese relato del 1 de octubre. Yo creo que eso es fundamental. Y ahí es verdad que han sudado la camiseta y no sé quién ha ganado. Te lo digo sinceramente, no sé quién ha ganado y eso tendremos que esperar todavía para saberlo. Y luego está... Digo, ya sé que vas a seguir por este terreno y haces bien, porque es la madre del cordero. Pero fíjate, yo creo que nos va a sorprender mucho la parte económica, porque yo creo que si la amnistía es una cesión, desde luego superlativa, es una gran cesión, la parte económica puede serlo casi aún más, ¿eh? Si estamos hablando de un acuerdo de financiación autonómica, que es verdad que María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, ha dicho en las últimas horas que, bueno, que la financiación autonómica se tiene que acordar en el foro multilateral que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero es evidente que los independentistas ahí han querido hacer un intercambio de cromos de financiación por presupuestos. Y aquí vamos a ver que se va a incluir un compromiso para aprobar presupuestos que garantice lo que el presidente del Gobierno dice en la firma del acto con Sumar, que va a haber una legislatura de 4 años. ¿Esto qué significa? Que como poco han amarrado 2 presupuestos y después cuentan con una prórroga de los otros presupuestos. Es decir, garantizan una estabilidad de la legislatura a 4 años, que luego no tiene por qué producirse, pero a priori lo que puede estar en el papel es un compromiso de que apoyen los independentistas 2 presupuestos, ¿a cambio de qué? De un acuerdo muy sustancioso en materia de financiación autonómica para Cataluña y de un acuerdo que exija, entre otras cosas, por ejemplo, una invasión en las competencias de Madrid con el llamado dumping fiscal o la armonización fiscal para atarle las manos en corto a Isabel Díaz Ayuso con el tema de la bonificación al 99% del impuesto de patrimonio. Sí, eso efectivamente, eso viene ya en el pacto con Sumar, viene así dicho, es decir, el Gobierno se compromete a acabar con esa competencia fiscal de algunas autonomías, que en teoría eso es una petición también de los catalanes del independentismo que no quieren
que Madrid pues siga incrementando su riqueza a golpe de bajar impuestos, ¿no? O sea que nos van a salir los 4 años de Sánchez bastante caros por lo que nos estás diciendo. Digo, porque al final la fiesta la acabaremos pagando todos los demás. Una pregunta que te quería hacer en relación al independentismo. Ketty, ¿tú crees que una vez que pase la jura de Leonor, vamos a tener realmente un texto escrito con los compromisos pactados con Puigdemont? No, yo creo que no lo vamos a tener hasta el último momento. Casi. Pero vamos a conseguir verlo. Yo creo que sí, cuando se firme. No, desde luego nadie Bueno, se va a atrever a airear pero nada. habrá un papel. Sí, habrá un papel. ¿Y el Partido Socialista va a someter ese papel a consulta de sus militantes? No. Eso quería preguntar de ello, porque el contempla. sábado sí que se va a preguntar sobre el tema de Sumar, ¿no? Sobre este acuerdo de Sumar, pero no va a haber nada, toda la cuestión Sobre la que se está amnistía. negociando, nada, pero tampoco de la parte económica, porque al final No, para nada. la parte económica... Esta es la treta y esto es algo que no contestaba esta semana cuando se lo decían Pilar Alegría, y es mucho más elocuente escuchar a lo que nos dicen las fuentes dentro del gobierno y del partido. Básicamente es la misma treta que se hizo en 2015-2016 cuando se solicitaba, se preguntaba básicamente por el pacto con Podemos, cuando en realidad la madre del cordero era el pacto con Podemos y con los independentistas. Bueno, pues aquí esto es exactamente igual. Se va a preguntar sobre el pacto con Sumar, porque la treta consiste en que es el único pacto que está firmado y, por lo tanto, como el Comité Federal se hace este fin de semana y no el siguiente, que se podía hacer el siguiente o el siguiente, es decir, en 2 semanas. Pero lo que se pretende precisamente es que se pronuncien sobre el acuerdo de los firmantes del acuerdo del gobierno de coalición, y a partir de ahí, quienes apoyen desde fuera será a través de otros acuerdos, pero son acuerdos colaterales o secundarios, interpreta en el Partido Socialista, y por lo tanto, evidentemente, no. El Partido Socialista no va a darle ningún tipo de posibilidad al militante de que se pronuncie sobre algo que pudiera ser interpretado como un amnistía sí o amnistía no. Y las por lo voces tanto, críticas... es una treta, y lo único a lo que podemos aspirar es a que el sábado en el Comité Federal, y esto sabemos que es así, los críticos como Emiliano García Paje alcen la voz y digan lo que han estado diciendo en público, porque ya hemos escuchado a Emiliano García Paje decir que la amnistía es inconstitucional. Emiliano García Paje, desde luego, que ha faltado a los últimos comités federales, y este es el primero que se celebra después de las elecciones del 23 de julio, tiene ganas de hablar porque lo demuestra, o así lo evidencia, el hecho de que ha cambiado su agenda para poder asistir. Ha acortado un viaje internacional que tenía previsto a Toulouse, a una feria del vino, para poder asistir al Comité Federal y hablar. Sus palabras, desde luego, son interpretadas en Moncloa y en Ferraz como una amenaza, como una afrenta, como una búsqueda de tensionar y de amenazar casi al secretario general del partido y al presidente del gobierno en funciones. Y la noticia y la novedad que también contamos en The Objective es básicamente que el presidente le va a contestar y, por lo tanto, va a iniciar el sábado el relato argumental de defensa de la amnistía. Hasta ahora solo la ha mencionado en una pregunta. Le costó también. Le costaron meses. Pero es verdad que la mencionó a preguntas de un periodista en una intervención en el extranjero, en Bruselas. Pero en esta ocasión yo creo que va a ser la primera vez en la que se inicie el relato argumental en defensa de la amnistía. Muy bien, bueno, pues evidentemente ya lo tenemos todo mucho más claro que antes, Rocío. En fechas yo quería preguntar también un poco, claro, todo este tiempo que se ha perdido, lo que comentabas tú, 5 meses sin control al gobierno, este tiempo perdido, que sepan los oyentes, ¿se recupera? ¿Sus señorías recuperan esas horas de trabajo perdidas de alguna manera? No, pero fíjate, aquí la responsabilidad, y hay que decirlo en todo momento, es del gobierno y es del Partido Socialista. No todos los parlamentarios son responsables de las decisiones que toma Francina Armengol como satélite del gobierno, porque esto es importante resaltarlo. Casi se ha convertido en un ministerio más, ¿no? La presidencia del Congreso, y lo hemos visto en cómo se concede precisamente el plazo a Alberto Núñez Feijóo para presentarse a la investidura, cómo ahora hay una delación en los tiempos, cómo se cierra el Parlamento frente a la actividad que sí vemos en la Cámara Alta, en el Senado. Y es muy importante establecer diferencias, porque yo estoy con Álvaro en que no es
de recibo que precisamente el Partido Popular o que el Partido Socialista, que criticaba la inacción del Partido Popular durante 10 meses estando en funciones, cerrando el Parlamento y no celebrando sesiones de control, ahora haga lo mismo. Pero hay que establecer una diferencia fundamental. Entonces había una laguna jurídica, porque el Tribunal Constitucional no se había pronunciado. Cuando gobernaba Rajoy, se entendía, estábamos pisando terreno nuevo, era un terreno inexplorado, no se sabía si podía haber, yo me acuerdo precisamente de esos momentos y no se sabía, los letrados del Congreso no sabían si se podía celebrar sesiones de control o no estando en funciones, y no se esperaba un periodo tan largo de un gobierno en funciones. ¿Qué pasa? Que se pronunció el Constitucional, se elevó la cuestión, se presentó un recurso, el Constitucional se pronunció y dijo precisamente que había sido un exceso por parte del Partido Popular y que claro que se podían celebrar sesiones de control estando en funciones. ¿Qué pasa? Que desde entonces tenemos esa doctrina. Si Mariano Rajoy se aprovechó y el Partido Popular se aprovechó de una laguna jurídica, ahora mismo no hay laguna jurídica que valga, con lo cual es evidente que el Partido Socialista y la señora Armengol se han aprovechado del vacío y se han aprovechado porque se han querido aprovechar. Pero doctrina jurídica había de que se puede y se debe celebrar sesiones de control. Si no se ha hecho es porque no ha querido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que es básicamente quien dicta el argumentario y la estrategia a la presidencia del Congreso. Ketty, pues nada, muchas gracias. La verdad que nos ha quedado clarísimo. Sabemos que la semana que viene tenemos que estar muy pendientes de todo lo que ocurra en este país y sobre todo la siguiente, con esa foto casi cada día, ¿no?, de los acuerdos que vaya cerrando el gobierno con el resto de formaciones después de este acuerdo. Hoy yo temo estos 15 días, fíjate. Al final todo puede ser, hasta que le gane yo la apuesta a Álvaro. Todo puede pasar. Venga, gracias, Ketty. Un saludo. Pues vamos ahora a analizar un poco, ¿no?, ese acuerdo entre Sumar y PSOE, 230 medidas, Álvaro, 48 páginas, toda la parafernalia en el Museo Reina Sofía, pero muchas de las medidas, es decir, por ejemplo, en lo que a mí me concierne de la ley de vivienda, del tema inmobiliario y tema vivienda, es lo mismo que veníamos viendo. Algunas ya estaban en los programas, pero otras preocupan y mucho la parte económica que ahora analizaremos. ¿A ti qué te parece este acuerdo? ¿Qué destacarías? Yo creo que ha sido extraordinariamente generosa con el acuerdo. Has dicho 200 y pico medidas, pero ¿qué medidas, Rocío? Bueno, líneas. Que no. ¿Qué ideas? Que no. Que aquí lo que hay, o sea, la realidad es que hay 48 páginas de pura palabrería llenas de frases huecas, de frases grandilocuentes. De hecho, hay unas frases maravillosas, ¿no? Y es: queremos que España sea un país justo, próspero. Un país feminista. Que haya pleno empleo, que no sé qué. Todo eso es fantástico. Si eso lo suscribiría cualquier español normal. Pero si el problema no es ese, el problema es, oiga, ¿y qué va a hacer usted exactamente para lograrlo? Pues no nos lo dicen. Y básicamente, cuando quitas toda la hojarasca esta de las frases huecas de Yolanda Díaz... Una economía más moderna. Eso. Cuando quitas la hojarasca, al final quedan 12 o 13 medidas, 12 o 13 propuestas, que también tienen un componente propagandístico altísimo. Podríamos hablar, por ejemplo, del tema de los aviones. Ahora, ellos históricamente habían propuesto que se suprimiesen los vuelos con una duración inferior a 2 horas y media, pero como se dieron cuenta en su momento que sería acabar prácticamente con todos los vuelos que hay en España, le han dado la vuelta a la medida y ahora dicen, no, vamos a suprimir los vuelos cuando haya un tren que dure menos de 2 horas y media y siempre que no se vean afectadas las conexiones de rutas internacionales. Oiga, resumen, que no se va a cancelar ningún vuelo en España porque los únicos 2 vuelos susceptibles de ser cancelados sería el Madrid-Valencia y el Madrid-Alicante, pero si uno de Alicante quiere ir a Santiago de Chile y no tiene más remedio que pasar por Barajas, pues tampoco le puedes cancelar el vuelo. O sea que no sirve absolutamente para nada. Pero bueno, ya hemos estado hablando del tema durante 2 o 3 días seguidos, que es lo que ellos quieren. Mientras ellos usan el Falcon, que claro, para sus viajes no cuenta. Aquí ha publicado Luca Costantini muchas veces que Yolanda Díaz es la gran defensora de suprimir los vuelos cortos cuando es precisamente una habitual
de los vuelos cortos. O sea, que hace lo contrario de lo que dice. Me voy a callar ya para que hablen los expertos, pero simplemente iba a decirte también que en el resumen de las medidas yo diría que lo que están proponiendo es, por supuesto, gastar más, por supuesto, que la gente gane más dinerito, que está muy bien, porque prometen subida de salario mínimo, subida de las pensiones, en fin, todo muy bonito y muy feliz. También proponen trabajar menos, que está también muy bien, o sea, recorte de la jornada laboral y como culminación de todo esto, pues evidentemente que el país pues funcione mucho mejor y vaya todo muy bien. Pero la gran pregunta es ¿quién paga esto? Porque evidentemente ganar más, trabajar menos, claro, o sea, ganar más, trabajar menos, que todos seamos más felices y más prósperos, así solo no se puede. Entonces, claro, ¿qué han hecho? Han dicho que van a mantener los impuestos que teóricamente iban a ser temporales a las energéticas y a la banca. Están sugiriendo una subida del impuesto de sociedades y, por supuesto, han dicho que van a hacer una reforma fiscal, ya veremos de qué manera, para joderle la fiesta, con perdón, a los ricos, que claro, ya sabemos que los ricos para ellos son prácticamente aquel que gane más que la media. Así que yo lo que intuyo que va a haber es evidentemente un incremento de la presión fiscal en España para pagar todo esto, todas estas medidas, y las consecuencias que tendría para nuestro país y para nuestra economía la aplicación de algunas de estas cosas pueden ser catastróficas, porque no en vano ya estamos viendo cómo empresas importantes, por ejemplo Repsol, con muchísima valentía, han levantado la mano y han dicho, señores, si ustedes siguen con este plan adelante, yo me voy a repensar mis inversiones en España, porque a mí no me interesa ya estar en España. Yo prefiero otros países donde me tratan un poquito mejor. Por tanto, cuidado, que el caso Ferrovial se quedó ahí, pero no tiene pinta de que vaya a ser un hecho aislado. Las empresas están muy preocupadas. Ya Repsol ha levantado la mano y atención, porque en el caso de Repsol no es baladí. Lo que dice esta empresa es una empresa muy vinculada al País Vasco, como también lo está Iberdrola. Las dos se ven afectadas por esta permanencia de los impuestos a la banca y a las energéticas, y las dos yo creo que van a ser clave o van a intentar ser claves a la hora de intentar convencer al Partido Nacionalista Vasco de que a lo mejor no es buen plan apoyar la investidura de Sánchez. Ya sé que estoy adelantándome demasiado y quizás soñando demasiado, pero yo creo que lo que ha hecho Repsol no es casual y que aquí va a haber un movimiento de muchísima presión que va a ir increciendo conforme se acerque la investidura de Sánchez, porque yo creo que hay empresarios y empresas realmente preocupadas por lo que pueda pasar con España durante los 4 próximos años. Y me callo ya, pero diré que la única cosa o el único consuelo que pueden tener estas empresas es que la aritmética parlamentaria es tan compleja que tiene pinta de que la inmensa mayoría de estas propuestas que están en el acuerdo PSOE-Sumar no van a poder salir adelante porque van a faltar votos en el Parlamento. Es decir, si no te apoya el PNV o no te apoyan los independentistas de derechas catalanes, difícilmente vas a poder aprobar nada en esta próxima legislatura. Por tanto, no creo que ese acuerdo de Sumar se pueda llevar a término, ni mucho menos, y no sé hasta qué punto veremos alguna de sus propuestas algún día que vean la luz. Pero Álvaro, se lleve a término o no, la realidad es que, pues como Claro, es la el caso realidad de la que es. Repsol, está preocupando y mucho a las Correcto. empresas en un momento en el que muchas empresas atraviesan una situación complicada de caída del consumo, de incremento de costes, con la inflación disparada, con todos los costes disparados, y ven como, entre otras cosas, pues una de esas, aparte del tema impositivo, esas medidas relacionadas con el mercado laboral y con la reducción de la jornada laboral. El presidente de la patronal también se ha pronunciado, ha dicho basta ya el señor Garamendi, basta ya de populismos, porque además todo este tema de la reducción de la jornada laboral, el diálogo social nos interesa que estén todos en la foto cuando nos interesa que estén todos en la foto. Cuando no nos interesa que esté la patronal, pues oye, no pasa nada que no esté. Pero bueno, vamos a presentar ya a nuestros compañeros, a Carmen Obregón y a Enrique Morales. Compañeros, muy buenas. ¿Qué tal?
Vosotros habéis contado en The Objective, precisamente vamos a centrarnos en una de esas medidas, en la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, como recoge este plan. Una medida que la mayoría de empresarios lo hemos podido ver, hemos podido hablar con ellos, pues bueno, critican por lo que y cuestionan por lo que consideran que lejos de generar empleo va a ser al contrario, va a generar más paro y que no va acompañada de incrementos de productividad, algo que finalmente puede ser perjudicial para la economía española. Pero es que vamos más allá, vosotros habéis publicado que ya un 60% de los trabajadores tienen una jornada laboral igual a la que propone en este caso PSOE y Sumar, Carmen. Sí, además este dato, fíjate, se lo comentaba yo a A ver, Enrique. acércate un poquito al micro, Carmen. Si no te acercas no te va a oír nadie. No, yo me acerco, pero ya os digo que no me oigo nada con los cascos, que me los voy a quitar. Ah, A ver, venga, ahora vamos, te vas a vamos, escuchar. Carmen. ahora sí. Ahora ya sí. ahora sí. Ahora Venga. Cosas del directo. Venga, Bueno, pégate. cosas del directo. Le comentaba a Enrique, justo antes de entrar aquí, que a lo largo del día hemos hablado con la presidenta de la AIRED, Cristina Herrero. Ha ofrecido una rueda de prensa para hacer un informe sobre datos macroeconómicos, una revisión a la baja de los datos macroeconómicos del plan presupuestario que envía el gobierno a Bruselas, y ella ya misma nos ha reconocido que nuestra noticia está muy bien planteada y que en efecto el 60% de los trabajadores ya está por debajo de los 37 horas y media. Me ha llegado a decir 36 horas y media. O sea que eso es lo que hay. El problema de estos anuncios, yo siempre digo, es el efecto que tienen inmediato sobre la economía, sobre la bolsa, sobre las empresas. La incertidumbre de la que hablamos siempre, las dudas que se generan. Generar mayor incertidumbre, mayor inseguridad jurídica, espantar a los inversores, verdaderamente es un escándalo. Cuando uno plantea, en este caso son la jornada laboral, pero antes que hablaba Álvaro de los impuestos se plantean para recaudar, pero nunca se sabe lo que se deja de recaudar cuando se ponen esos impuestos. Bueno, pues aquí es un poco, pasa lo mismo con la jornada laboral, esas 37 horas y media. Es que España ya tiene muy maltrecha la productividad y tenemos otro problema, la competitividad. Y hay que añadir algo más, no todos los sectores funcionan de la misma manera, luego no se puede hacer tabla rasa, ¿verdad, Enrique? Comentábamos antes, las ayudas que estableció el gobierno para la crisis energética y los precios, es que no puede ser que una persona que gana 100.000 euros, tiene una renta de 100.000 euros, pague lo mismo en el supermercado que una persona que gana 20.000 o 10.000, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, las consecuencias van a ser nefastas. Quiero deciros, ya lo he hablado con vosotros estos días, a comienzo de semana estuve en Bilbao a propósito del Congreso Nacional de las Empresas Familiares. Y allí se conoció esta noticia. Y claro, te puedes imaginar, ¿no? La gente, el discurso oficial no quería entrar en ese debate porque no quieren dar tintes políticos y tal. Hasta que el primero habla. Hasta que el primero habla y luego ya se lanzan todos. Hasta que el primero habla, pero fíjate, yo hablé con gente, ¿no? Y la gente pues te dice que cómo pues se puede plantear eso sin ni siquiera haber hablado con los empresarios. Porque claro, esto es lo de siempre, pero estamos acostumbrados, ojo, que el salario mínimo interprofesional se negoció en una habitación a 2 bandas y no a 3 bandas, a 2 bandas. Y al final todo el mundo pasó... Por eso decía que al final Yolanda Díaz presume mucho de que ella llega a acuerdos, siempre está pactando con patronal, con sindicatos, y es verdad, durante una parte de la legislatura lo ha hecho, pero cuando no ha tenido el favor de la otra parte, de la patronal, le ha dado igual. Quiero decir, al final ha salido adelante. Por eso, porque los pactos y el diálogo social nos importan cuando nos importan. Tenemos una aritmética parlamentaria diabólica. Y Pedro Sánchez siempre depende de los partidos pequeños que, por cierto, no van a querer asistir a el acto de nuestra princesa. Fíjate qué representación de España. Luego este gobierno que va a depender de ellos, ¿no? Pero, bueno, quiero dar paso a Enrique. Sí, Enrique, yo quería preguntarte concretamente, dentro de esa noticia que publicáis, ese 60% de los trabajadores hacéis referencia a los convenios
convenios de empresa. Explica un poquito. Sí, bien, claro, estábamos hablando, Ay. estábamos hablando precisamente de los sectores y de las diferencias abismales que hay entre unos trabajos y otros, ¿no? Es decir, las grandes empresas ya tienen reguladas todas las jornadas, el cumplimiento es prácticamente exhaustivo, vigilados por los sindicatos y todo esto, pero las pequeñas empresas tienen problemas, o sea, tienen problemas. Los empresarios pueden exigir más horas a los trabajadores, pero también los trabajadores pueden eludir de algunas formas esas jornadas. Eso te lleva a un montón de problemas. Primero, la economía sumergida, luego el aluvión de demandas en los tribunales. Siempre hay problemas, conflictos por esto, ¿no? No cumplir con el horario puede llevar a un despido, pero igual que un trabajador puede denunciar a un empresario por exigirle más horario del que tiene estipulado en su convenio sectorial. Su convenio sectorial también lo marcan. Pero bueno, estamos acostumbrados. Un pequeño comercio, un bar, tal. ¿Cómo puedes hacer cumplir un horario tan exhaustivo? O sea, esos pequeños comercios, ya lo estamos viendo por otras causas, cerrarán. Muchos pequeños comercios van a cerrar, van a seguir cerrando. Ya lo han hecho por la crisis y tal, y desaparecerán de nuestras calles estos comercios. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo, legislar para todos de la misma forma, porque no todos somos iguales. No, y no hay que olvidar que al final el tejido productivo español se nutre principalmente de pequeñas y medianas empresas, que son las que más dificultades tienen a la hora, pues, de precisamente esa gestión laboral de recursos humanos con los trabajadores. Carmen, ¿querías apuntar algo? Sí, porque es que estaba hablando antes de la empresa familiar y de los comentarios que yo oí en esos corrillos, porque ya te digo, oficialmente no hubo un mensaje, más allá de la productividad y de la competitividad. Y claro, el empresario que dice, voy a tener que soportar mayores costes laborales. Claro, es que tú a tu trabajador le vas a decir que trabaje menos, pero le tienes que seguir pagando lo mismo. ¿Vale? Esto directamente sube el coste unitario, el coste laboral, y hace que seamos menos competitivos con respecto al exterior y con respecto a otros países. Pero también el que trabaja menos le tienes que subir el coste para equipararle con el que trabaja. Entonces, tienes que subir los costes, tienes que asumir más impuestos con los impuestos de sociedades. Yo digo que lo de Álvaro lo ha apuntado muy bien. El efecto ferrovial se va a extender, ya lo estamos viendo. O sea, eso que ha dicho Repsol, ya me lo han dicho a mí en Bilbao. Y yo viajaba en el tren y estaba rodeada de empresarios, les estaba oyendo hablar y, oye, todos de distintos niveles, que todo el mundo no es Mercadona, vaya, o no sé, Acciona, pero hay empresarios de todo tipo y ahí la gente lo que te dice es que aquí no va a quedar ni Dios. No va a quedar ni Dios porque no se está ayudando a la empresa. Y si no se está ayudando a la empresa, no se está ayudando al trabajo. Y si no se ayuda al trabajo, no se ayuda a la economía. Por lo tanto, no entiendo a qué viene este planteamiento. Creo que es una cuestión de propaganda que, por cierto, como bien dice Álvaro, luego eso hay que llevarlo al Parlamento y a ver cómo se legisla y cómo sale. Pero mientras tanto, espantas a la gente. Sí, no, y lo que hay también es un prejuicio ideológico muy fuerte sobre los empresarios y las empresas, ¿no? Volvemos siempre al prejuicio de que las empresas y los empresarios son malos, ¿no? Y los trabajadores son los buenos, y no se dan cuenta desde el gobierno que para que un país sea próspero y crezca la riqueza se necesita la máxima colaboración entre unos y otros y crear el clima adecuado para que pues, las empresas se puedan desarrollar y puedan invertir y puedan crecer, ¿no? Y cuanto más ricos sean los empresarios y las empresas, pues al final más ricos vamos a ser todos, eso es evidente. Mirad, ahí yo creo, esta semana hemos visto un ejemplo muy gráfico de los complejos que tiene el gobierno respecto a las empresas, que parece como si le dieran urticaria. Hemos contado en Diogetti, porque además, por cierto, esto no lo leerán en otros sitios, esto solo se lee aquí en nuestro periódico. El gobierno le ha dado plantón esta semana por 2 veces a los empresarios de nuestro país. Primero al Instituto de Empresa Familiar, que celebraba sus jornadas, como decía ahora Carmen, en Bilbao, y donde estaba previsto que fuera el presidente del gobierno a dar un discurso. Bueno, pues por 5º año consecutivo Sánchez ha dejado de ir a ese congreso a donde ya estaba anunciado y donde él se había comprometido a acudir. La excusa fue la agenda internacional, el lío de Palestina y tal, pero lo cierto es que realmente no le coincidió con su visita a Egipto, o sea que él podía haber ido perfectamente a Bilbao. Y luego hemos tenido esta semana también un grandísimo evento, el evento anual de los grandes industriales, es decir, de la gran industria, de la industria
que más energía consume, que es bueno, pues la que está detrás del acero y de todas estas cosas. Ahí están empresas tan potentísimas como ArcelorMittal, como Alcoa, como Acerinox. Bueno, pues ahí iba a ir el ministro de Industria a clausurar su congreso y en el último minuto les dejó tirados también. ¿Sabéis para qué? Para hacerse una foto en la presentación del acuerdo del PSOE y de Sumar. Es decir, había que hacer bulto allí. Todo el boato y había que hacer bulto y entonces el ministro de Industria, en vez de estar en el acto sectorial con los grandes industriales de España, prefirió ir a acudir y a aplaudir a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez. Así estamos, a este nivel hemos llegado. Es decir, importa más una foto que la economía vaya bien, estar con los empresarios, tenderles la mano, escucharles. La verdad es que me parece lamentable que el gobierno trate de esta manera a gente a la que necesita para que este país sea más próspero. Sobre todo que a mí hay una cosa también que yo creo que nos trasladan un poco a todos, ¿no? De diferentes sectores. Las medidas que hace un país deberían, un gobierno, ¿no? En este caso, para que un país funcione, un sector funcione, deberían ir por las dos vías y reunirte con las dos partes, porque hay cuestiones, por ejemplo, en la vivienda, en la que afectan al inquilino y al propietario, afectan a dos patas a dos caras de la moneda, y reunirse con los empresarios, con los que conocen los sectores, el sector industrial, con los que conocen de cerca los problemas que tiene el sector inmobiliario, la falta de viviendas, con los que conocen, pues oye, cuáles son los problemas laborales que tiene un sector. Hoy me decían en un sector, en el logístico, es que no encontramos, y ya esto se repite en muchos otros sectores, lo hemos hablado aquí en esta tertulia, es que no encontramos conductores, chofer para los envíos por internet, es que no encontramos carretilleros. Sigue habiendo paro, señores, pero es que no se están casando la oferta con la demanda. Pues quizá a lo mejor una política positiva, económica, tendría que reunir las ideas de las propias empresas, las necesidades de las propias empresas. Por ejemplo, en el tema de vivienda, el acuerdo también propone profundizar, ¿no? en la ley de vivienda que se aprobó en el mes de mayo. Pero es que propone cosas que son directamente, y lo hemos publicado en The Objective, irrealizables en un plazo medio. O sea, en 20 años, que es un plazo largo ya. Por ejemplo, la ampliación del parque de vivienda público al 20%. En estos momentos supone un 2,5%. Apenas pues de 25 millones de viviendas, hagamos el cálculo. En Europa la media de parque público de vivienda es del 9,5%. Simplemente me decían... Y ya no es una parte interesada, ¿no? Gente, constructores, los que saben cuánto cuesta, cuánto tiempo se tarda en construir una vivienda. No, es que llegar a ese 9,3% de media de la Unión Europea ya tardaríamos 15 años. Llegar a un 20%, como se supone que propone este pacto, podría demorarnos 50 años. ¿De qué estamos hablando? El problema y la necesidad es ahora. Hablemos desde la realidad y hablemos con los sectores para ver qué necesitan los sectores. Bueno, pero yo creo que lo que prevalece es fundamentalmente la propaganda. Siempre insisto, que este es un gobierno de auténtica propaganda. Fíjate, Álvaro, tú dices que el martes uno de los ministros no pudo acudir al acto porque se tuvo que ir al Reina Sofía, que está elegido muy simbólicamente, ¿no? Porque además la dirección que tiene el Reina, y en fin, que también forma parte de la propaganda. Es que ese era el día que iba a ir Pedro Sánchez a Bilbao. Y fíjate, no iba a saber Pedro Sánchez que ese martes iba a presentar el acuerdo con Sumar. No solamente lo sabía, sino que había leccionado a sus ministros para que fueran al acto del Reina Sofía, ¿no? Para presentar el acuerdo. Siempre la propaganda. Y ya hilando con la propaganda, quiero dar el salto a los datos que hemos conocido hoy de creación de empleo y de paro. Son unos datos tan maravillosos los que ha presentado el gobierno que le vienen al pelo para decir, fíjense, es tan buena nuestra reforma laboral, tenemos tanto éxito, tan buena productividad, hemos creado 200.000 puestos de trabajo. Claro, no cuentan, omiten que el paro resulta que está más elevado que nunca, seguimos coronando en eso que somos líderes, somos el primer país con mayor tasas de paro de la Unión Europea. Por cierto, que Eurostat, en el que siempre yo me fijo, para que no digan que es un dato que me lo invento yo, no, Eurostat tiene que corregir porque el último dato que tenía era el 11,5, pues no, ya estamos en el 11,8. Cuando lo revisen verán que todavía estamos peor de lo que estábamos.
¿no? Y esos datos que se ocultan, ¿no? Resulta que hay más familias donde hay más miembros de esas familias que están en el paro. Y el paro juvenil sigue a unos niveles tremendos, horrorosos. Esa es la verdad, porque no nos han contado todavía. Hoy decía el secretario de Estado de Economía que nuestro mercado laboral es fantástico porque además es un mercado de calidad, empleo de calidad. Yo quiero saber en ese perfil del trabajador indefinido a tiempo completo, ¿cuánto es ese tiempo completo? ¿1 año, 5 años o 1 mes? Porque me temo que eso es lo que está escondiendo la estadística. Enrique, no sé si quieres apuntar alguna cuestión más. No, simplemente yo coincido que estas iniciativas que se plantean son irrealizables, la mayoría de ellas a muy corto plazo. Y yo creo que lo que oculta todo esto es, ellos creen que reduciendo la jornada laboral se va a crear empleo. No. Se va a destruir muchísimo empleo. Y otro problema grave que tiene la economía española y el empleo español es que tenemos mucha economía sumergida y esto acabará, pues eso, esas horas extras que no se registran en el convenio, pues serán horas ocultas que no llegarán y que además van a frenar los ingresos por impuestos. O sea, que yo creo que está mal pensado y sobre todo eso, no llegar a acuerdos con los empresarios que tienen bastante que decir, pues me parece un poco fuera de lugar, ¿no? Y habrá más troceo de horas, claro, porque es que las empresas, como no van a poder asumir esos costes, pues al final lo que van a hacer, claro, oye, te haces tu ingeniería y tal, y habrá más troceo de horas, con lo cual la calidad del empleo será todavía peor. Más precarios. Claro. Compañeros, muchas gracias. Tenemos ya con nosotros a nuestro compañero Enrique Recio. Ahora vamos a cambiar de tercio completamente. Vamos a hablar de inmigración ilegal. Están viendo ustedes estos últimos meses, las llegadas a Canarias están siendo incesantes. Parece que todo se ha desbordado. Enrique, te saludo. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué es lo que ha pasado para que tengamos estos datos? ¿Se ha multiplicado con respecto a las llegadas del año pasado? Una barbaridad. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hay detrás? Bueno, no solo se ha multiplicado con respecto al año pasado, ya se ha superado a la anterior crisis. No sé si recordáis cuando se alojaron a los inmigrantes en hoteles en Gran Canaria, cuando pusieron carpas en Arguineguín y tal. Ya se ha superado la llegada del total de inmigrantes de aquella crisis migratoria en 2020. Bueno, ¿qué ha pasado? Llevamos viéndolo desde finales de septiembre. Al Hierro han llegado ya más de 9.000 inmigrantes procedentes de Senegal. Son más de 11.000 los que han llegado a las Islas Canarias solo en este mes de octubre. Entonces, pues bueno, está todo desbordado. Lo hemos contado aquí en The Objective, contamos el lunes que la Fiscalía está desbordada completamente, no solo por el hecho de todos los inmigrantes que están llegando, sino porque no hay siquiera fiscal de extranjería. O sea, hay problemas con la identificación de menas, colapso policial, los medios de acogida en Canarias están colapsados y se ha tenido que alojar a inmigrantes en los aparcamientos de las comisarías, de mala forma, con colchonetas. Y bueno, es cuando el Ministerio de Migraciones ha empezado, digamos, a fletar aviones, como estamos viendo ahora estos días, para alojar a los inmigrantes en hoteles, en diferentes zonas de todo España. el país, sí. Claro, esto es la pregunta que le hemos hecho a Enrique otras veces. ¿Qué está pasando con Marruecos? ¿No está haciendo sus diligencias de control de inmigración o qué es lo que está ocurriendo? En esta ocasión no es tanto Marruecos. Sí es cierto que durante las primeras semanas de octubre sí que los flujos migratorios llegaban en su mayoría de Senegal. En esta última parte del mes sí que se ha reactivado la ruta en el Sáhara Occidental, por el sur de Marruecos, pero el flujo no es tan grande como el que está llegando desde Senegal. O sea, en este caso la mayoría de inmigración está llegando desde Senegal porque hay una situación política especialmente complicada allí. Se ha detenido a un opositor allí en ese país y eso ha provocado muchas revueltas sociales, por lo que la gente está saliendo del país de esa forma, ¿no? En cayucos y en muchas ocasiones también controlados por mafias, ¿no? Porque sabemos perfectamente que la mayoría se hacen previo pago por los que
por los que toman ese barco para llegar hasta Canarias. Jugándose la vida porque, claro, las condiciones climatológicas ya no son las que son en verano, que es cuando se suele producir Bueno, verdaderas... en el Atlántico, en esta temporada sí que las aguas están bastante bien también para los cayucos. En esta de época, momento sigue octubre, estando septiembre, cálida. octubre, sí, es buena época todavía, sí. Y Enrique, a todo esto, lo que no sabemos es cuánto tiempo van a permanecer esos inmigrantes en los balnearios, como comentaba Álvaro, en hoteles, con la tensión que puede suponer en las zonas. ¿Sabemos algún dato? A ver, es una incógnita que, bueno, yo estos días he estado preguntando tanto en el Ministerio del Interior como en el Ministerio de Migraciones, porque claro, tampoco se están devolviendo, digamos, no se está devolviendo a los inmigrantes. Entonces, lo que me dicen es que, bueno, si han cursado una solicitud de asilo, la ley impide que se devuelva a estas personas, ¿no? Y una vez aquí en España, pues la estancia en los centros de acogida, en este caso, pues hoteles, albergues y tal, pues depende un poco de su situación de vulnerabilidad y luego de la red de acogida que tienen esos inmigrantes, digamos, si tienen amigos, si tienen conocidos que les puedan acoger y luego, pues como ha contado Álvaro, que se puedan ir a Francia, que se puedan ir a otros países de Europa, porque aquí realmente no se suelen quedar los inmigrantes. Pero fijaos, ¿cuántos llevan ya este año? ¿Cuántos han entrado en España? Creo que decías... 27.800 a través de Canarias. ¿Y en total? 50.000, creo En que total, eran. no, en total debemos estar en 30 y pico mil, rozando los 40.000, diría. Vale, pero fíjense ustedes, si nos están escuchando, la dimensión del problema, porque puede parecer poca gente, pero claro, 40.000 personas cada año llegando a España sin papeles, sin vivienda, sin recursos, sin trabajo. Entonces, evidentemente, por eso digo que yo creo que hay que exigirle al gobierno un plan. ¿Cuál es la solución? Sé que es muy complicada, pero por lo menos alguien nos debería decir qué hacer en estos casos, porque ya sabemos que no se pueden devolver a sus países porque la mayoría de ellos cuando llegan no dicen de qué país son y por tanto nadie va a querer Ni la edad, aceptarlos. porque claro, algunos se desconoce. Claro, si son menores te los tienes que quedar, ¿no, Enrique? Yo creo que la legislación lo que dice es que si uno es menor de edad tiene que quedarse en España, no lo puedes expulsar. Pero ¿cómo sabes si es menor de edad? Claro, no. Ese es el problema que está viendo. Y que España no tiene ahora mismo, claro, ¿no? Ni siquiera fiscales encargados. No hay fiscal de extranjería y luego lo que nos contaban, lo que contamos Alberto y yo esta semana, es que los policías tienen muchos problemas también a la hora de identificarlos, porque claro, te dicen que son menores de edad y tampoco te lo tienes que creer. Claro. Te lo tienes que creer. Hay una edad ahí que es verdad que es complicado saber si eres menor de edad o no. 16 o 22. Y siempre hablamos de que España evidentemente necesita mano de obra porque hay muchos trabajos que no quieren hacer los que están ya viviendo en España. Y eso es evidente. Para seguir creciendo hace falta mano de obra extranjera y gente que venga a ayudarnos. Pero claro, no de esta manera, no de esta forma, porque lo que necesitamos es más o menos gente que venga con sus papeles en regla, que se pueda rápidamente integrar, que pueda tener un trabajo, que pueda tener unos recursos para vivir, porque es que si no estamos generando bolsas de pobreza, problemas a futuro. Esto yo creo que es una bomba de relojería, pero no porque los que vengan sean unos delincuentes, sino porque es que evidentemente si uno viene con una mano delante y otra detrás y tiene que comer todos los días, pues claro, está muy jodido. Y por muchos recursos que les demos, los recursos también tienen un límite, es decir, en el balneario este de Medina del Campo no se van a poder estar toda su vida. Yo creo que aquí hay un problema que no se quiere ver, las autoridades no hablan de él, el gobierno no habla de ello, prefiere hablar de la amnistía y aquí estamos intentando pagarle a los independentistas no sé qué facturas, cuando en realidad deberíamos estar pendientes de nuestro gran problema ahora mismo en España, que es que hay miles de personas llegando en barco todos los días. Pero el gobierno no quiere hablar de este tema ahora, porque recordemos cuando empezó Pedro Sánchez su primera legislatura, se hablaba del Aquarius, era ese... Sí, bueno, y eso lo que tuvo como consecuencia es un efecto llamada, es decir, la primera decisión de Sánchez en el gobierno fue abrazar y abrir los brazos a que vinieran inmigrantes, porque ahí quería él quedar de guay,
pero luego evidentemente eso ha tenido un efecto llamada, pero aunque no hubiera habido efecto llamada, es evidente que en África hay muchos problemas y que la gente lógicamente está Quiere una vida saliendo, mejor, es que es- claro, saliendo a buscarse la vida. Si eso es lógico y creo que no lo vamos a poder arreglar los españoles por nosotros mismos, pero creo que a escala europea el gobierno debería estar más preocupado y en vez de pedir la oficialidad del catalán, del gallego y el vasco, lo que debería estar pidiendo Bruselas es ayuda económica, a ver cómo repartimos los inmigrantes y en vez de mandárselos a las comunidades y ayuntamientos del Partido Popular, pues poder mandarle también un avión a Suecia o a Finlandia o a Dinamarca. Es decir, es que a lo mejor hay que repartirlos entre toda Europa, aunque nos estén entrando a nosotros inicialmente. Si somos solidarios, habrá que serlo todos. Las previsiones, Enrique, de las autoridades de la zona es que lo que resta de año siga esta tendencia. No solo lo que resta de año, o sea, yo por lo que me dicen, incluso hasta febrero de 2024 se pueden mantener los flujos migratorios. Nosotros contamos que los informes previos, antes de que empezase esta ola migratoria, era hasta mediados de noviembre, pero las previsiones, ¿no? Digamos, este refuerzo de, pues eso, de centros de acogida, etcétera, se tiene hasta febrero del año próximo, así que iremos viendo, pero son muchos inmigrantes, o sea, se ha superado datos de otras crisis migratorias pasadas y esto, lejos de que parezca que vaya a ser, que vaya menos, va a más. Este es el gran problema, uno de los grandes problemas que tiene España encima de la mesa y no esos problemas imaginarios que se crea el gobierno. Y realmente es una pena que no tenga más interés en este asunto y que esté demostrando tanta improvisación. Ojalá que alguien nos escuche y tome nota, pero así no podemos seguir. O sea, realmente se necesitan soluciones porque estamos ahora mismo parcheando una situación que es crítica, sobre todo en Canarias, donde ahora mismo, o sea, la isla del Hierro se ha convertido prácticamente en un campo de refugiados gigantesco. Y dramática, la verdad, para muchas personas que tienen que hacer ese viaje ayudados por mafias. Hay que tomar soluciones para este asunto, pero claro, como dices, Álvaro, el gobierno está a otras cosas. Muchas gracias a los dos y muchas gracias a ustedes. Vamos a poner aquí punto y final a esta tertulia muy interesante, como saben, como siempre, y llena de contenido. Muchas gracias.